Antes de iniciar la prueba, es necesario comentarle al paciente que se realizará una evaluación que consiste en interrogatorio y exploración física para su consentimiento y que se necesita de su cooperación. Para la ficha de identificación se preguntarán datos relevantes del paciente. En el interrogatorio se realizarán las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Está diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2? En caso de responder que sí, se le asigna un punto. En caso de responder que no, no se le asigna ningún punto. Pregunta número 2. ¿Le diagnosticaron diabetes mellitus desde hace 10 años o más? En caso de responder que sí, se le asigna un punto. Y en caso de responder que no, se le asignan 0 puntos. Pregunta número 3. Su control glucémico está fuera de metas, es decir, no logra mantener sus niveles de glucosa en sangre dentro de los valores recomendados por su equipo médico. En caso de responder que sí, se le asigna un punto. Y en caso de responder que no, se le asigna 0 puntos. Con fin de evaluar la valoración del dolor, se preguntará lo siguiente. Pregunta número 4. ¿Ha presentado contracción muscular involuntaria y dolorosa de forma repentina en pies y o piernas, es decir, calambres? Si el paciente responde que sí, se le asignará un punto. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta número 5. ¿Ha presentado sensación de ardor o quemazón en pies y o piernas sin antes presentarse algún estímulo como quemadura de sol, agua caliente o raspones, es decir, dolor urente? Si el paciente responde que sí, se le asignarán 2 puntos. Si el paciente responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta número 6. ¿Ha sentido dolor en pies y o piernas al caminar sin tener algún tipo de lesión articular, ósea o muscular, es decir, algesia? Si el paciente responde que sí, se le asignará un punto. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta número 7. ¿Ha experimentado hormigueo o sensación de adormecimiento en pies y o piernas sin algún estímulo previo, como golpes, permanecer en la misma posición por un largo periodo de tiempo, ataques de ansiedad, es decir, parestesias? Si el paciente responde que sí, se le asignará un punto. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta número 8. ¿Ha presentado sensación de piquetes con agujas en sus pies y o piernas sin ningún estímulo previo, tales como piquete directo con algún tipo de aguja o alfiler, es decir, parestesia? Si el paciente responde que sí, se le asignará un punto. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta 9. ¿Ha presentado sensibilidad extrema o exagerada al contacto con algún objeto o al ser tocado por ti o alguna persona, es decir, hiperestesia? Si el paciente responde que sí, se le asignarán 2 puntos. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta 10. Las sensaciones dolorosas como calambres, ardor, hormigueo, piquetes o dolor al caminar empeoran, aumentan intensidad o frecuencia por las noches, es decir, tienen exacerbación nocturna. Si el paciente responde que sí, se le asignarán 2 puntos. Si responde que no, se asignarán 0 puntos. Pregunta 11. ¿Ha sentido dolor que aparece en episodios y de forma repentina sin motivo aparente, aunque esté completamente inmóvil, ya sea como una descarga eléctrica o explosiones repentinas y temporales de dolor intenso? Si el paciente responde que sí, se le asignará un punto. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. Pregunta 12. ¿Ha presentado dolor cuando las sábanas entran en contacto con la piel de sus pies y o piernas? Si responde que sí, se le asignará un punto. Si responde que no, se le asignarán 0 puntos. En la exploración física se realizarán 2 pruebas, sensibilidad térmica y sensibilidad a la presión. Para ello es necesario que el paciente esté en posición supina. Con el consentimiento del paciente se procederá a descubrir las piernas para poder realizar una buena examinación. Se va a evaluar primeramente las fibras nerviosas cortas, específicamente el subtipo A, delta y C, mediante la sensibilidad térmica, para así detectar un daño temprano en caso de existir neuropatía diabética. Para ello se emplearán 2 monedas. La utilizada para la percepción de frío se mantiene en temperatura ambiente y la utilizada para la percepción de calor se coloca en el bolsillo del examinador mientras se realiza el interrogatorio y valoración de dolor. Para la examinación de la sensibilidad al frío, se coloca la moneda fría en una zona de control no afectada y a continuación en la zona afectada. Posteriormente, se pregunta al paciente si el estímulo aplicado en la zona afectada se percibe aumentado, disminuido o con la misma intensidad en comparación con la zona no afectada. Una percepción de disminución o aumento de la sensación al frío en la zona afectada se interpreta como una disfunción sensorial y se le asignará 2 puntos al paciente. En caso contrario, no se le asignará ningún punto. Para la examinación de la sensibilidad al calor, se coloca la moneda caliente en una zona de control no afectada y a continuación en la zona afectada. Posteriormente, se pregunta al paciente si el estímulo aplicado en la zona afectada se percibe aumentado, disminuido o con la misma intensidad en comparación con la zona no afectada. La percepción de disminución o aumento de la sensación al calor en la zona afectada se interpreta como una disfunción sensorial y se le asignará 2 puntos al paciente. En caso contrario, no se le asigna ningún punto. Posteriormente, se procederá a la evaluación de la pérdida de sensibilidad en extremidades con el objetivo de detectar un daño tardío a la neuropatía diabética. Para ello, se utilizará la prueba de monofilamento de Semmes-Weinstein. Previo a la exploración, se pide al paciente cerrar sus ojos para evitar sesgos. La prueba consiste en aplicar presión con el monofilamento sobre la superficie del pie en 4 puntos de la superficie de la piel, ya que estos puntos son los sitios que demostraron anormalidad en el 90% de los pacientes con neuropatía diabética. Los sitios a evaluar es la base del primer dedo, la zona plantar del primer, tercer y quinto metatarsiano.
Se utilizan movimientos uniformes y circulares, aumentando la presión hasta que el monofilamento se curve. Es importante mencionar que cada aplicación debe durar entre 1 y 2 segundos. Se considerará positivo cuando no se perciban 3 de los 4 puntos examinados. Finalmente, se procederá a sumar los puntos obtenidos por el paciente, teniendo 21 como puntaje máximo. Un puntaje mayor a 13 significa probabilidad aumentada de neuropatía diabética.